Durante la campaña electoral, Televisión Española ofreció a los partidos que tienen grupo parlamentario en el Congreso, que son 7, un espacio en la televisión pública para que vinieran aquí a explicarnos sus programas electorales. La Junta Electoral Central dio el visto bueno y por esas entrevistas, entre comillas, esos espacios para ellos, se hacen aquí cada noche en La 2 Noticias. La novedad que tenemos este año es que por primera vez los ciudadanos pueden hacer preguntas directamente a los políticos a través del canal de YouTube, de manera que los que vengan a este plató, los que se sienten aquí en la silla de La 2 Noticias, tendrán que contestar también las preguntas que hagan los internautas. Hoy está con nosotros en La 2 Noticias Aitor Esteban, es del Partido Nacionalista Vasco, candidato al Congreso por Vizcaya, es el número 2. Señor Esteban, ¿qué tal? Bienvenido a La 2 Noticias. Muchas gracias. Lo primero que le vamos a pedir es una lectura política del debate de ayer, si lo vio. Sí lo vi, pero lo mío es casi obligación y vicio, ¿no? Hombre, yo creo que lo primero que hay que decir es que se presentó, estos debates a dos se presentan como si fuera un sistema presidencialista el español, cosa que no es, porque los ciudadanos no vamos a votar el día 9 el presidente de gobierno que queremos, sino que vamos a votar para diputados y senadores. Y después de un acuerdo de los grupos, si hay una mayoría suficiente, resultará que una persona sea investida, ¿no? Entonces da la sensación que en el propio debate pues se llegó a decir por parte del moderador en un momento determinado, estas son las dos personas que son quienes pueden ser presidente de gobierno y ustedes es decidir entre uno y otro. Bueno, no, se trata de decidir entre muchas opciones políticas, muchos partidos y emitir ahí el voto, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues ya nos pondremos de acuerdo los partidos políticos y los diputados en el Congreso para elegir unas personas a otras. Y desde luego, en lugares como Euskadi, en los que existe digamos, un número de partidos políticos pues digamos más variado, con representación obtenida de la ciudadanía, pues hombre, esto digamos que suena más extraño, ¿no? Porque efectivamente hay más opciones para votar que no solo el Partido Popular y el Partido Socialista. Y Aitor Esteban, ¿para usted hubo un ganador claro en el debate? Hombre, yo lo que creo es que desde luego al día siguiente los medios afines a uno y a otro han señalado que como vencedor al suyo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que el debate fue bastante encorsetado porque además, bueno, pues la fórmula esa del tiempo tan medido, pues hacía que cada candidato fuera con su lección aprendida y a soltarlo, y no hubo tanto, en ese sentido, intercambio de ideas, ¿no? Y hombre, hubo algunas afirmaciones también que pues no sé, recuerdo ahora, por ejemplo, que hay convocado un referéndum de autodeterminación en octubre, refiriéndose a Euskadi, que no eran ciertas y que tampoco pudieron ser rebatidas allí, ¿no? Yo creo que cada uno fue a soltar su idea y que en ese sentido le faltó una riqueza de intercambio de pareceres. No sé lo que sucederá en el segundo debate, pero si las cosas van tan medidas, con unos tiempos tan ajustados, etcétera, será difícil. Del referéndum vamos a hablar en esta entrevista, pero vamos a ir por partes con el programa electoral que hemos leído. Entonces, comenzamos por el principio. Voy a leer prácticamente textualmente lo que viene en el programa acerca del conflicto político vasco. Dice: la densa cortina de humo provocada por la explosión de las bombas de ETA ha impedido apreciar la existencia de un profundo conflicto político en Euskadi de carácter nacional. ¿Podría explicar de forma que le entendamos qué es el conflicto político vasco de carácter nacional al que se refieren? Sí, bueno, desde luego el conflicto vasco no es ETA, o no es ETA exclusivamente, ¿no? ETA es una consecuencia en su momento, una consecuencia que no representa a nadie. Porque quienes tienen la representación son los partidos políticos elegidos por los ciudadanos. Pero es evidente que desde el comienzo del constitucionalismo español ha habido una dificultad de encaje de las instituciones tradicionales vascas en el sistema político. Y eso, bueno, pues se ha intentado a lo largo del siglo pasado a través de algunos estatutos, etcétera. Y en estos momentos también. ¿Qué es lo que ocurre? Que verdaderamente el Estatuto de Gernika sirvió en su momento. Han pasado muchos años, el Estatuto de Gernika, hay una sensación en la sociedad vasca que no ha sido cumplido. Hoy en día todos los partidos políticos vascos están de acuerdo en que hay 37 competencias que todavía no han sido transferidas. En el propio Estatuto de Gernika, que es una ley aprobada por las Cortes y refrendada por la ciudadanía. Y hay también una realidad, y una realidad es que hay muchos ciudadanos en el País Vasco que sienten que su nación es la vasca y no la española. Son ciudadanos del Estado español, pero que existe una nación vasca. Y a eso se le puede y se le debe dar un encaje. Vamos a ver, aprovechando que habla de los ciudadanos vascos que consideran que Euskadi es su nación, vamos a inaugurar las preguntas que nos han dejado los ciudadanos en el YouTube. Vamos a comenzar por la primera.
A menos de 100 metros del mar Cantábrico y a escasos kilómetros de los picos de Europa, en Po de Llanes, no tenemos problemas a la hora de entender lo que significan ni Asturias ni España. Pero sabemos que en no todas las partes de nuestro país sucede lo mismo. Esta es una pregunta para todos los candidatos a presidente del gobierno. Primera parte. ¿Por qué cree usted que en no todas las partes de España entienden a nuestro país como lo entendemos los asturianos? Y segunda, ¿qué es para usted España? Bueno, yo creo que porque evidentemente en Euskadi hay una nación, la vasca, que tiene una cultura, un idioma, unas tradiciones, una forma de ver la vida, y eso, bueno, ha pasado así siglos tras siglos. Y luego no se le ha encontrado un encaje apropiado dentro de lo que es la estructura constitucional del Estado. Y además le diría algo más, es que la nación vasca no solo está en el Estado español, también hay vascos que hablan vascos y que se sienten vascos en el Estado francés. Bueno, esa es una realidad, y por lo tanto lo que nosotros pretendemos y nos gustaría es encontrar una una situación cómoda institucionalmente en España, pero para eso hay que asumir que existen ciudadanos que tienen ese sentimiento, y no debería darnos miedo el que esto se pudiera reconocer, el que pudiera haber, por ejemplo, se me ocurre, selecciones deportivas, como ocurre en el Reino Unido, ¿no? de Escocia, de Gales, pues que también pudiera haber la de Euskadi y la de España, y tomar esto con total naturalidad, si es que al final vamos a ser miembros, los ciudadanos del mismo Estado. Y en ese sentido, bueno, pues eso es como nosotros entendemos el Estado, ¿no? Como una construcción formada por diferentes naciones, una construcción jurídica en la que, bueno, pues hay que buscar un encaje satisfactorio para todos. ¿Y va por ahí el lema de su campaña? Yo vivo en Euskadi, ¿tú dónde vives? Bueno, va porque, mire, lo que yo creo que es una cosa que es evidente es que hay parlamentarios elegidos, quiero decir diputados y senadores elegidos en Euskadi, que tienen únicamente un mandato de sus propios electores, pero también hay otros diputados que obedecen, digamos, a las directrices que van de Madrid. El 95% de los asuntos sobre temas de trabajo, temas industriales, temas de infraestructuras que se han tratado sobre el País Vasco han sido planteados por el grupo del Partido Nacionalista Vasco. Los temas que ha sacado el Partido Popular, el Partido Socialista, iban en razón del tema de la violencia, el tema terrorista, ¿no? Entonces, además hemos visto que en temas importantísimos, por ejemplo, la construcción de la Y ferroviaria vasca, o asuntos sobre pensiones del sector pesquero vasco, etcétera, etcétera, hemos visto cómo se han juntado los votos de los diputados vascos de PP y PSOE en contra de esas propuestas, porque desde Madrid, desde la ejecutiva de su partido, se les dice que tienen que votar en contra, aunque ellos puedan estar a favor. En ese sentido, el Partido Nacionalista Vasco responde ante Euskadi y ante sus ciudadanos, y en ese sentido es más libre para llevar las propuestas que interesan a los ciudadanos de Euskadi. Por eso nosotros vivimos en Euskadi. ¿Tú dónde vives? Pero, ¿lo que están pidiendo es más autonomía? Lo que estamos diciendo primero es que la voz que llega realmente a la hora de plantear cuestiones al Congreso de los Diputados está llevada por el Partido Nacionalista Vasco en temas referentes a Euskadi. Y con respecto a mayor autonomía, hombre, yo creo que es de todos conocido que la propuesta del Partido Nacionalista Vasco es buscar un nuevo encaje, un nuevo gran acuerdo entre el Estado y las instituciones vascas. Lo venimos intentando desde hace años y es nuestro reto también para esta próxima legislatura, y por eso forma parte importante de nuestro programa electoral, ¿no? Nosotros lo que queremos es plantear sin prejuicios y abiertamente a los partidos que aspiren a formar el gobierno del Estado. Bueno, hay un terreno de encuentro, podemos llegar a un punto intermedio, podemos entrar en una negociación. Nosotros creemos que sí. El mal denominado Plan Ibarretxe, la reforma del Estatuto Vasco, fue rechazada en la toma en consideración sin dar tiempo a que se pudiera discutir y rectificar cosas. Y nosotros dijimos del primer momento, no lo traemos para que esto sea aprobado directamente, lo que queremos es discutirlo, tener la oportunidad de discutirlo. Mire, el Estatuto de Andalucía, por ejemplo, pasó la toma en consideración porque los diputados nacionalistas
nacionalistas vascos y catalanes le dimos el apoyo en la toma en consideración, porque el Partido Popular votó no. Si no hubiéramos dado ese voto, no hubiera habido un nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. Sin embargo, dijimos, sí, vamos a discutirlo, vamos a cambiar las cosas que se crean que hay que cambiar y vamos a discutirlo. Bueno, esa oportunidad no se le ofertó al Estatuto Vasco y a nosotros nos gustaría que se diera. Vamos hablando de referéndum a escuchar cómo lo plantea un ciudadano, cómo lo ha planteado en el YouTube y cómo desarrolla la pregunta. Sí. Hola, me llamo Sonia, soy de Valencia. Mi pregunta es para cualquier partido que me quiera contestar y es la siguiente. ¿Hasta cuándo una Constitución que está ya caduca en algunos aspectos va a seguir permitiendo que escuchemos por la radio o en televisión noticias de atentados terroristas? Que es lo mismo que decir, ¿cuándo vamos a poder escuchar por fin la voz del País Vasco en un referéndum donde libremente nos digan si quieren ser o no independientes? Gracias. Bueno, yo estaría encantado de que pudiera ser así. Vamos a ver, yo lo que creo es que preguntar a la ciudadanía, luego vamos a dejar aparte si eso tiene valor legal directo o no, unas consecuencias jurídicas directas o no, pero creo que preguntar a la ciudadanía en el Estado, en una comunidad autónoma o en un municipio siempre es positivo. ¿Pero preguntar qué? Bueno, preguntar en principio cualquier cosa. Segundo, esta chica comentaba que ¿por qué no un referéndum acerca de la independencia? Bueno, pues yo planteo ¿por qué no? Pero desde luego tampoco es lo que se está planteando en estos momentos desde Euskadi. Por si ya hay convocado un referéndum para el día 25 de octubre sobre la independencia. He creído escuchar, no he creído, no, he escuchado a algunos líderes políticos de opinión del Estado, ¿no? Y yo ante eso tengo que decir, no, lo que hay planteado es una oferta de las instituciones vascas y del partido mayoritario en Euskadi para intentar llegar a un acuerdo, para desbrozar las dificultades que exista, para llegar a un nuevo gran acuerdo entre Euskadi y el Estado. A partir de ahí, si lo que se dice por parte del Estado es no estamos dispuestos a hablar, no estamos dispuestos a negociar, no estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, bueno, pues entonces sí que habrá que preguntarle a la ciudadanía, oiga, ¿usted está de acuerdo con que se les diga no y punto y cállense? ¿O usted cree que debería haber una negociación y un acuerdo entre Euskadi y el Estado? Y yo estoy convencido de que la ciudadanía vasca está por esa labor y está a favor de que eso se produzca. Vamos a ver otra de las preguntas que está atento porque ha sido una de las más visitadas en Internet. Me llamo Destellea y propongo a los partidos políticos el tratamiento del tema monárquico y la organización de referéndum para el cese de los títulos nobiliarios y la monarquía que los protege, así como la renovación de la bandera actual por un nuevo diseño que nos recuerde constantemente tiempos pasados y turbios. Mis preguntas son las siguientes. ¿Qué piensa del machismo y la continuidad de la monarquía? ¿Cree que algo tan conservador y anticuado favorece en algo el progreso y el desarrollo de este país? ¿Para qué sirve la monarquía en los años futuros? Un saludo, muchas gracias. Bueno, evidentemente la monarquía constitucional aparece en el país de la mano del régimen anterior. Es evidente que no hubo una ruptura, sino que hubo una reforma y de hecho, bueno, pues el monarca Juan Carlos I, bueno, pues en su momento jura las leyes del movimiento, etcétera, etcétera. Pero es cierto que la monarquía constitucional luego se refrenda a través de la Constitución. A nosotros nos parece que toda institución, bueno, lo que tiene que ser es transparente y democrática. Y en ese momento, en ese sentido, por ejemplo, pues nos parecería absolutamente lógico que, por ejemplo, todo el capítulo dedicado a las cuentas, digamos, en el presupuesto de la Casa Real, pues pudiera estar detallado, no como se presenta ahora, y también una rendición de cuentas de esas cantidades que son, bueno, son dineros puestos por toda la ciudadanía. Yo creo que eso sería positivo, sería bueno también para la monarquía y entiendo que no debería oponerse a ello, ¿no? Un referéndum acerca de la monarquía, bueno, yo he señalado antes que yo soy favorable a la consulta en cualquier caso a la ciudadanía sobre ese tema y sobre cualquier otro. Nosotros no mantendríamos una posición contraria. Dicho eso, bueno, nosotros creemos que una democracia puede existir tanto en una forma estrictamente republicana como dentro de una monarquía constitucional. Señor Héctor Esteban, ¿con quién quiere pactar el PNV? No, el PNV lo que quiere hacer es presentar un programa y a partir de ahí no tiene ningún prejuicio. Quiero decir, hombre, en la vida y en la política pues siempre con unos tienes más empatía, te quedan más simpáticos, etcétera.
Pero en la vida y en la política las puertas hay que tenerlas abiertas para todos. Y yo diría que todavía más en la política, porque de eso se trata, de hacer política. Entonces, de intentar llegar a acuerdos. ¿Del PNV hacia dónde van? No, yo eso lo quiero dejar muy claro. Nosotros no vamos a ser quienes tenemos que hacer el primer movimiento. Habrá unos partidos digamos que tengan que sean los mayoritarios, que son los que tendrán que decidir qué gobierno conforman, qué alianzas quieren buscar en el Congreso, qué mayoría les interesa conformar. A partir de ahí nosotros estamos abiertos para hablar con todo el mundo, de confrontar programas y de ver si hay puntos de encuentro, y sobre todo lo que vamos a plantear encima de la mesa es: ¿hay campo para el entendimiento, para enfrentar el conflicto vasco? E insisto, el conflicto vasco en el sentido de ese sentimiento especial de todos los ciudadanos, que se refleja luego en las mayorías que hay dentro, por ejemplo, del Parlamento vasco, ¿no? Porque lo he dicho antes bien clarito, ETA no representa absolutamente a nadie. Y a partir de ahí hablaremos con el que sea. Nosotros no nos llegamos a hablar ni con el Partido Popular, ni con el Partido Socialista, ni con el resto de los grupos minoritarios. Señor Esteban, la suspensión del Partido Comunista de las Tierras Vascas y de Acción Nacionalista Vasca, ¿cree que les va a dar votos de la izquierda abertzale? No, en absoluto, no. Nosotros, no se confunda, no recibimos votos de la izquierda abertzale. Es más, yo creo que una parte importante de la izquierda abertzale siente como su adversario más directo al Partido Nacionalista Vasco. Mire, en todo caso, la no presencia de una formación de la izquierda abertzale radical lo que hace es que los escaños a repartir sean entre el resto de los partidos, unos que les pudieran haber correspondido. Y yo lo que le puedo decir es que escaños podrían conseguir en Guipúzcoa y en Vizcaya. En Vizcaya el último escaño correspondió al Partido Socialista Obrero Español hace 4 años, y en Guipúzcoa el último escaño correspondió a Eusko Alkartasuna. Así que en todo caso el Partido Nacionalista Vasco no es el que iba a ser beneficiado. Vamos a ir con otra pregunta de los ciudadanos. Hola, soy Elisa, tengo 14 años y represento a erespoderoso.org. No sé si estoy preguntando en general, pero ¿no creéis que los partidos políticos, para dar un ejemplo de integridad e independencia, deberían poner su contabilidad a tiempo real en las páginas web? Bueno, yo creo que esta legislatura se ha hecho un esfuerzo importante reformando la ley de financiación de partidos políticos. Yo creo que se han puesto una serie de garantías y de mínimos por los que tenemos que pasar todos, que van a dejar las cuentas muchísimo más claras. Por ejemplo, las donaciones anónimas se han suprimido. Eso ya no existe. Hay un límite también a la donación por parte de individuos o de personas jurídicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, las cuentas, el Tribunal de Cuentas, bueno, hace un examen exhaustivo de las mismas. Yo creo que los entresijos, los claroscuros que podía haber habido con la ley anterior se han corregido afortunadamente en esta legislatura, y es una ley a la que nosotros hemos dado el apoyo. Lo que pasa, la chica es muy concreta. Dice que se publique minuto a minuto las cuentas de los partidos políticos. Pero minuto a minuto en tiempo real, vamos a imaginar semanalmente. Exactamente, ¿no? Quiero decir, bueno, además es un partido político tiene unas cuentas, digamos, a nivel de sus órganos, como el Partido Socialista podría pasar federales, ¿no? A nivel de todo el Estado, las de comunidad autónoma, incluso las de organizaciones locales, ¿no? Entonces es ciertamente, yo creo que complicado, ¿no? Vamos a hablar de economía, porque uno de los temas clave también de esta campaña electoral es la economía, y nos han dejado alguna pregunta relacionada con este tema. Que estamos siempre acostumbrados a escuchar a políticos decir que tenemos que igualar el agua, el gas, la luz, montones de servicios básicos que tenemos que igualarlos a cómo se pagan en Europa. Pero mi pregunta sería, ¿por qué no se decide realmente igualar el sueldo que cobra hoy en día un trabajador en España al que cobra un europeo? Bueno, yo creo que cuando hablamos de Europa tenemos que hablar con muchos matices, ¿no? Porque Europa, desde luego, bueno, el caso español lo demuestra, ¿no? No es uniforme. Tenemos países como Alemania o podemos tener países como Grecia, ¿no? Y yo creo que, bueno, España se está acercando a la media, ¿no? En algunas comunidades autónomas, como el caso del País Vasco, por ejemplo, sí han pasado esa media de PIB, y otras no, y andan con alguna más dificultad, pero España en ese sentido está progresando. Tiene razón
en el sentido de que efectivamente lo que no podemos es hablar de costes sin tener en cuenta que efectivamente los salarios y los salarios medios tienen que acompasarse, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que hay que hacer un esfuerzo claro. Y hablando de salarios también, una igualdad con respecto a los salarios de las mujeres con respecto al salario de los hombres, que desgraciadamente, incomprensiblemente, en un país moderno como este, pues todavía está sucediendo, ¿no? Aitor Esteban, nos tenemos que despedir ya, pero aún hay un minuto para que convenza a los espectadores de que voten el 9 de marzo al Partido Nacionalista Vasco, si es que les quiere convencer. Yo creo que haya matices y que no haya solo dos opciones en el Parlamento español es importante, porque una de las virtudes, me parece, de la política es llegar a acuerdos. No se está muy acostumbrado a nivel del Estado español a que haya coaliciones, a que haya grandes acuerdos entre partidos para llevar gobiernos y políticas adelante. Creo que esta es una gran oportunidad y creo que en ese sentido los partidos nacionalistas, que además nos parece que hacemos una política responsable, aportando no solo hacia nuestra comunidad, sino hacia todo el Estado, pues que nuestra presencia exista y que esté ahí es algo importante. Y sobre todo, yo creo que de cara a la comunidad autónoma vasca, quien ha llevado los temas que preocupan a la ciudadanía, temas de trabajo, de seguridad social, de infraestructuras, etcétera, etcétera, al Parlamento, y que no está bajo un mandato de los grandes partidos políticos cuya dirección de Madrid les impone un determinado voto, ha sido el Partido Nacionalista Vasco, y eso se debería demostrar en las urnas. Aitor Esteban, muchas gracias por haber venido a las noticias. Buenas noches.